¿Qué tiene que ver la amenaza de un colapso económico global producido por un carguero atascado en el canal de Suez? El relato de Archipiélago 2022 arranca de esa imagen proyectada en la pantalla. 2020 fue el año en el que Archipiélago intentó huir de la imposición del omnipresente streaming como formato. En la foto se ve, de fondo, al gigantesco carguero Ever Given varado en el canal de Suez a su paso por Egipto, mientras que, en el primer plano, se enfoca un pequeño carro tirado por un burro. Aparentemente, la foto señala la desmesurada escala del consumo global y las bondades del transporte tradicional. Sin embargo, prestando algo más de atención, puedes observar que el carro no es tan antiguo. Lleva las llantas de un automóvil y el buque sigue una ruta milenaria. Antes de que se construyera ese canal, ya se fletaban cargamentos de pimienta desde China e India hasta el puerto de Wadi al-Yarf, construido hace 4.500 años en el Mar Rojo. La carga viajaba desde los puertos hasta el Nilo por tierra, y de ahí en barcazas hasta Alejandría. Esta ruta, y la ruta de la seda, llenaron el antiguo Egipto, el Imperio Romano y los reinos medievales europeos de pimienta y lapislázuli. Cientos de años después, ese apetito por el picante y el color azul tendría consecuencias globales terribles. Así que cuando tiene lugar la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453, estableciendo el monopolio de la pimienta junto con Venecia, Europa se lanzó al oeste, hacia ultramar. Fue entonces cuando un marinero, posiblemente genovés, se topó con los vientos alisios, llegó a las Antillas en 1492 y abrió la brecha para que el reino de Castilla primero, y el Imperio Español después, comenzase a transportar lo extraído en el continente americano desde el puerto del Virreinato de Nueva Granada, hoy Cartagena de Indias, hasta Sevilla, no sin antes pasar por Cuba donde, aprovechando la corriente del Golfo, los barcos viajaban hasta el continente europeo. El ruido producido por los ejes de los carros de bueyes es el diseño sonoro más antiguo conocido. Se trata de un sonido rico en timbres y armónicos, un gemido al que cantaba Atahualpa Yupanqui en una de sus milongas. Si a él le gustan que suenen los ejes de su carreta, ¿pa' qué los quieren engrasar? Puede rastrearse este sonido durante milenios, pero en un momento llegó a Brasil. Es más que probable que este sonido viajase siguiendo la ruta marítima establecida por Pedro Álvares Cabral en 1500 entre Europa y Brasil. Hoy, existe una prueba física del trazado de aquella ruta, un cable óptico de la empresa Elalink. El cableado submarino que sirve de infraestructura al Internet global se solapa en muchísimas ocasiones con el trazado de las rutas imperiales británicas, españolas y portuguesas. No se trata ya de una red de puertos, sino de una calzada submarina de silicio. Esta infraestructura, controlada por intereses imperialistas, fue la que el capitalismo de plataformas quiso normativizar como forma de transmisión musical durante la pandemia de 2020. El streaming prometía renovar la industria musical. Sin embargo, este flujo de datos no tiene nada de nuevo si lo vemos en las profundidades del tiempo. Se trata más bien de un breve apartado en la historia material de expansión del poder imperial que, trazando líneas y curvas sobre y bajo el océano, explota lo biológico, extrae lo mineral y proyecta las vías de migración forzadas y voluntarias de las personas.
El influjo del tombak y el daf se rastrea desde Asia Central hasta el extremo oeste del norte de África. Este instrumento viajó longitudinalmente por el globo, siguiendo la inercia de movimiento terrestre que marcó la primera ruta conocida en Eurasia, la Ruta de la Seda, pavimentada como ruta real persa en el siglo V y abiertamente activa entre Europa y China hasta 1453, fecha de la toma de Constantinopla. Ya describimos la ruta, las corrientes y vientos por los que el Imperio Español viajó y volvió con la bodega de los galeones llenos de material. En 1565 se descubre la corriente de Kuroshio, en el Océano Pacífico, a través de la que discurre la ruta del galeón de Manila, que unía Acapulco con Filipinas, pasando por Hawái y demarcando la infraestructura para ese archipiélago de puertos coloniales por el que se producen las mutaciones musicales del siglo XX. Aquellos primeros viajes entre Europa y lo que hoy llamamos América se navegaron propulsados por los vientos alisios. Al nivel del mar, los alisios soplan de manera regular de este a oeste, pero a partir de los 6.000 metros de altitud, la corriente se invierte. Los alisios son a la vez la fuerza meteorológica que meció los barcos de expoliadores y esclavistas y la corriente que permite a los aviones viajar de América a Europa en la ruta que tomará la diáspora latinoamericana.
En este lapso de 500 años, surge el Puglay, un conjunto de danzas rituales vinculadas a la cultura yampara, una danza generadora de vida que recuerda la victoria indígena de 1816 en el proceso de independencia de los colonos españoles. Del sonido original. Timbililín, timbililonga. No hay caracol que no tenga su bomba. La muerte del hombre no hay que la sienta. Solo hay que la siente la mujer del hombre. Hay Simón Panelita, hay Simón Chocolate. Todas las noches hay un bate que bate. 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 ¿Quién está aquí? La perra. 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 La perra. La perra. La perra, la perra, Jimmy la no hay caracol que no tenga tu pompa. La muerte del hombre no hay que la sienta, solo hay que la siente la muerte del hombre. Hay Simón Panelita, hay Simón Chocolate. Que toda la noche hay un bate que bate. Que toda la noche hay un bate que bate. Que toda la noche hay un bate que bate. Que toda la noche hay un bate que bate. Que toda la noche hay un bate que bate. Que toda la noche hay un bate que bate. ¿Dónde hay lata? En la orilla del río. ¿Dónde hay lata? En la orilla del río. ¿Dónde hay lata? En la orilla del río. Ay mi amor, si no es por ti me mate frío. Ay mi amor. Existe una hipótesis que dice que las mutaciones en innovaciones musicales del siglo XX se produjeron en los muelles de las ciudades portuarias, debido al contagio rítmico y melódico de personas que viajaban con o contra su voluntad por un archipiélago de puertos coloniales. La industrialización del transporte marítimo acercó los puertos y canales, el canal de Suez y el canal de Panamá, el estrecho de Malaca y el puerto de abastecimiento de combustible de Honolulú. Cada lugar sigue siendo un punto neurálgico de la geopolítica y del comercio global desde hace siglos. Según esta hipótesis, también fueron el laboratorio de diversas mutaciones musicales que incluyen la música popular colombiana y su contacto con los ritmos africanos, el folclore árabe, el ritmo del tango, la trova de la guaracha o el timbre romaní. Sí, hola. En 1998, Ahmed el Maghrabi formó Masajer para intentar mantener viva la tradición del zar egipcio que corría el peligro de desaparecer.
El zar se extendió originalmente desde Etiopía hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico a través del comercio de esclavos del siglo XIX, incorporando en Egipto elementos sufíes. Las ceremonias, oficiadas por mujeres, inician a los devotos limpiando su espíritu a través de cantos, baile y percusión polirrítmica que inducen al trance y empujan el mal fuera de nuestro ser. Todas las participantes heredaron la práctica del zar de sus madres y abuelas. Con Masajer, Archipiélago cierra el círculo en esta sexta edición, que arranca con el transporte marítimo por el Canal de Suez, inaugurado en 1869 durante la ocupación colonial británica de Egipto. El mismo canal que quedó atascado por el Ever Given, que ha sido el punto de partida de esta edición del festival. El mismo por el que se extienden los cables submarinos siguiendo las rutas que unen a China con Europa desde hace milenios y que se detiene en cada gran ciudad del norte de África, haciendo posible el flujo de los datos que se escuchan como música y que sirvió como ruta para transportar los materiales de los que están hechos los instrumentos y sus sonidos. يا معجباني يا أمل يا أبو الروايح يا أمل والمسك فايح من الأمل يا شلبي يا أمل
الأمارة يا ابن الأمارة يا مرحبا بو يا سيدي يا ربي. شكرا.